se observan regresiones, ¿sí?, a la etapa edípica, la cual es propia o es característica de la etapa genital, ¿sí?, ya que hay una rescenificación. Sin embargo, se observan matices anales debido a la renuencia, debido a los problemas que puede traer por ahí de comportamiento, ¿sí?, y a la forma en la que ella tiene de evadir o de alguna forma de defenderse, ya que ella se muestra muy renuente ante los cuestionamientos que hace el terapeuta. Es una chica que desde que llegó estaba todo el tiempo sentadita con los brazos cruzados y le decía al terapeuta, bueno, dime qué quieres que te platique, dime de qué quieres que te hable, ¿sí? El terapeuta le preguntaba y ella respondía muy concretamente como una forma de defensa, ¿sí?, de no querer ir más allá, porque es varón y ella tenía mucho miedo, ¿sí?, de poder hablar porque tenía miedo a ser juzgada. Fue una chica que poco a poco se fue abriendo a medida de que se utilizan otras herramientas, no nada más la cuestión de la entrevista, sino que se utilizaron gráficos para poderle ayudar a ella a que se pudiera soltar, a que pudiera ella de alguna manera sentirse más cómoda, sentirse más tranquila, más segura, hasta el grado de poder hablar con él de posibles tocamientos que ella sufrió. ¿Ok? Si se dieron cuenta por ahí, en la parte de arriba dice tocamientos, pero no se menciona nada. ¿Por qué no se menciona? Porque solamente la chica lo hizo como un comentario y eso es algo que se va a explorar ahorita dentro de la parte de la evolución de resultados. Solamente comentó ella que ella recuerda que cuando tenía 7 años a ella la tocaron, ¿sí? Pero no recuerda quién fue, dónde fue, ni cómo fue. Solamente habla de que alguien le tocó sus partes íntimas, ¿sí? Pero no recuerda mucho de la situación. Ella va y le dice a la mamá, ¿sí? Y la mamá no dice absolutamente nada, ¿sí? No mueve absolutamente nada. Recordemos que es una chica que la mamá queda embarazada, pero no sabe de quién es. Entonces de repente aparece esta persona, el que es ahorita su padrastro, con el cual la señora también había tenido una relación casual. De repente él se entera de su embarazo, se junta con ella, ¿sí? Y pues hacen una familia, pero el señor no la vuelve a tocar, ¿sí? Hay muchas situaciones ahí de pareja que también llaman mucho la atención porque es un señor que, a decir de la madre, le dice a ella, me das asco, me das pena. A mí no me gusta salir contigo porque me da vergüenza que me vean junto a ti. Entonces, son situaciones que en definitiva nos dejan mucho que desear y que pensar. Cuando la señora quiere hablar con él simple y sencillamente le dice, no quiero hacerlo porque no quiero que me des sermones, yo no quiero que me hables, yo no quiero platicar, pierdo mucho tiempo en esto. Además, esa niña ni es mi hija. Entonces, yo no tengo por qué desgastarme para que tú me hables de ella. Ese es otro de los puntos que yo comentaba con mi alumno y le dije, es importante también revisar por qué la señora sigue viviendo con él, ¿sí? Porque si no hay cariño, no hay un afecto que los una, no hay sexualidad, no hay comunicación, entonces, ¿qué los une? Entonces, quedamos en que va a indagar si la casa es de él o es de ella. Porque si es de ella, pues es mucho más fácil, como decirle, ¿sabes qué? Pues simplemente no congeniamos y pues ahí nos vemos. Y si no es de ella, pues también. O sea, agarro a mi niña y nos vamos a rentar, ¿sí? O nos vamos a la casa de una prima o con mis papás o no sé, pero crearle redes de apoyo para que ella pueda salirse de ese lugar. Entonces, de ahí también la importancia de que cuando hagamos la exploración, revisemos si hay redes de apoyo alrededor de ellos. Por eso, cuando preguntamos sobre la familia, hacemos hincapié
en cuántos hermanos tiene, cómo es su relación con ellos, se frecuentan, cada cuándo, en dónde lo hacen, porque esas son redes de apoyo que al final del día van a ayudar para poder dar contención, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Entonces, son situaciones que nosotros vamos revisando y vamos escudriñando durante todo el perfil para que al momento de que nosotros entreguemos resultados, podamos nosotros dar de alguna forma pues algo más integral y dar de alguna manera ciertas opciones para que nuestro paciente se vaya lo más tranquilo posible, ¿sí? No nada más es decir, la niña salió con esto y vamos a requerir este tratamiento. No, o sea, también las posibles formas en las que se puede ayudar mientras inicia el proceso terapéutico. ¿Ok? Vamos a tener que echar mano de todo lo que está alrededor del sujeto para ayudarle a salir adelante. Entonces, ahí en la evaluación de los puntos de regresión y de fijación, vamos a revisar, eso nos remonta de nueva cuenta a regresarnos a las etapas del desarrollo psicosexual. ¿Dónde hay interferencias? ¿Dónde hay regresiones? ¿Qué es lo más predominante dentro de esta paciente? Y eso es lo que se pone en ese apartado. ¿Ok? En la evaluación de los conflictos. La evaluación de los conflictos se refiere a si es un conflicto interno, externo o internalizado. Más aparte, ¿entre qué instancias son? Entre el yo y el ello y el super yo y el yo, ¿sí? Ese tipo de cosas son las que nosotros ponemos en ese apartado. ¿Ok? Dudas. No es en sí una duda, pero también algo que noté, pues también hay violencia física en el matrimonio, en la casa, entonces también eso afecta pues a Caroline. Y también, a mí cuando estaba leyendo eso, la parte de tocamientos, que nada más se quedaba así, yo dije, se mandó mal el archivo o qué, porque no dice nada, y abajo tampoco dice nada al respecto, entonces ya dije, bueno, pregunto, pero sí, sí me llamó la atención que nada más estuviera así sin especificar nada más. Así es, Leslie, y se queda así porque yo no lo puedo poner como tal hasta no tener algo que sea consistente, ¿sí? Porque yo necesito abordar ese tema con la chica y con la mamá, que fue una indicación que se le dio al estudiante para que él lo explorara en esta sesión que ahorita está entregando resultados de esta evaluación, ¿sí? En donde él tiene que explorar esta parte porque es delicada y que si no se saca lo suficiente dentro del tratamiento, se va a tener que seguir escudriñando sobre este punto. Por eso, ya comentamos que él va a ser quien se quede con esta niña en tratamiento, para que ella ya le dio su confianza, ella ya le abrió este tema, que se le pueda dar un seguimiento y que no se quede otra vez en chino, o sea, ya se lo dije a él y pues hasta ahí se quedó. Entonces, volver a empezar con otro terapeuta es volver de nueva cuenta, como les decía la vez pasada, a manosear literalmente de nueva cuenta a este paciente. Entonces, un paciente que viene por tocamientos, juegos sexuales, abuso propiamente, yo no lo puedo estar pasando de mano en mano porque vuelvo a hacer lo mismo que ya le hicieron. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho. Ese tipo de pacientes, si yo lo tomo en evaluación, me lo quedo en tratamiento para poderle dar un seguimiento a lo que él o ella está teniendo, ¿sí? Y que no se vuelva a abrir la herida una y otra y otra y otra vez, porque eso no es posible. De hecho, esta niña, por las cuestiones académicas, va a ir a pruebas, ¿sí? Pero él no se las puede aplicar. Ahí sí no puede aplicárselas. ¿Por qué? Porque se contamina la información cognitiva con la parte emocional. Entonces se puede dar por ahí una contratransferencia. Por eso se evita que la persona que lleva tratamiento o evaluación emocional ponga
lo que son las pruebas cognitivas. Esas sí las tiene que poner otra persona, porque ahí no se aborda nada de lo emocional. Todo es meramente académico, ¿ok? Pero es una niña que sí va a requerir ese apoyo por parte de la institución porque sí trae un bajo rendimiento académico. No lo menciona como tal porque no tiene calificaciones. La madre dice que no le han dado calificaciones, pero que durante el tiempo que haya estado en línea, sus promedios siempre han oscilado entre 7, 7.5, ¿sí? O sea, son bajos para el promedio estandarizado, que es 8, ¿sí? Entonces vamos a revisar toda esta parte cognitiva porque también hay mucha apatía, hay mucho desinterés por las cuestiones académicas, pero yo también le decía, sospecho que también toda esta apatía se debe a la misma dinámica familiar, porque hay mucha violencia y ella la ha vivido, la ha percibido, la ha escuchado y la madre no se ha movido, no ha hecho absolutamente nada. La madre permite, ¿sí? Ser lastimada enfrente de ella o cuando no está, pero siempre es lastimada por este hombre que la verdad no sé qué es lo que le está uniendo a él y eso es algo que también va a requerir de tratamiento individual para la señora. ¿Para qué? Para empoderarla, para ayudarla a entender cuál es su rol dentro de la familia, para que acompañe a la chica, para que de alguna forma ella también sane y le ayude a sanar a su hija. ¿Ok? Porque si no, la chica va a repetir los mismos patrones el día de mañana. Va a buscar una figura muy semejante a la que ella está viendo dentro de casa. O va a ser lo contrario, en lugar de que la lastimen y ella permita, ¿sí? Ser sometida o ser sumisa, ella va a ser la agresora. Entonces, desde aquí nosotros tenemos que empezar a hipotetizar hacia dónde la vamos a mandar y por qué. ¿Cuál es la finalidad? ¿Ok? De ahí vienen las características generales, la tolerancia a la ansiedad, a la frustración, el potencial sublimatorio, las fuerzas regresivas contra las progresivas. ¿Cómo está su tolerancia a la ansiedad, a la frustración? ¿Sí? Pues definitivamente están bajos, ¿sí? Están bajos tanto la tolerancia a la ansiedad y la tolerancia a la frustración. No hay potenciales sublimatorios, no hay algo que le ayude a ella a poder sacar todas esas emociones, todas esas energías, todos esos sentimientos de una manera socialmente adecuada. No hay algo, no hay un canal por el cual ella pueda sacar todo esto que trae por ahí rezagado, ¿sí? Entonces, de momento, no existe un canal sublimatorio adecuado y por ende sus fuerzas regresivas son mayores que las progresivas. Las regresivas predominan porque es una chica que tiende a regresarse, ¿sí? Tiende a comportarse de una manera un poco más infantil de lo esperado para su edad, tiende a reprimir mucho, tiende a evadir mucho, ¿sí? Entonces, por esa razón, sus fuerzas regresivas predominan sobre las progresivas, ¿ok? Aquí hablamos de recursos internos. Cuando hablamos de fuerzas regresivas y progresivas, hablamos de recursos internos. ¿Qué es lo que tiene el sujeto para apoyarse y de ahí salir adelante? Sí, está teniendo problemas, pero su rendimiento es bueno, ¿sí? No batalla con la socialización. Es un chico que se adapta a cualquier ambiente, entonces ahí sus progresivas son mayores que las regresivas, pero en el caso de ella, no. Ahí son mayores y pesan más las regresivas. ¿Ok? Y de ahí nos vamos a lo que es el diagnóstico. Primero, punto número 1, la categoría de Ana Freud, que habíamos dicho que son 5, ¿sí? Una categoría 1, cuando es un problema que sale en 1, 2, 3 a lo mucho orientaciones. Y el paciente sale de aquí porque no hay historial, no hay un antecedente, todo está funcional. Entonces el paciente solamente requirió 1 o 2 intervenciones y bye, ¿sí? La categoría 2 generalmente se le da a síntomas pasajeros o transitorios, ¿sí? Y generalmente estos son por algún acontecimiento pequeño que se destapó y esto se trabaja y puede salir adelante el sujeto. También se le da a las personas que van saliendo de psicoterapia o de cualquier tipo de tratamiento
porque se queda todavía como ciclada esta parte de la dependencia, ¿sí? Pero ya tienen las herramientas para poder salir adelante. Entonces, solamente fue una regresión instantánea, pero a los pocos días el sujeto vuelve a funcionar de una manera adecuada. Una categoría 3, ahí hay dos puntos importantes. Una categoría 3 de buen funcionamiento, hablamos de un cuadro neurótico en el desarrollo del sujeto, y una categoría 3 de bajo nivel, en donde ya está rasgando más en la parte limítrofe, ¿sí? En donde ya el sujeto ya trae un yo un poquito más desestructurado, ¿sí? Y que de alguna manera está batallando un poco más, sus síntomas ya tienden a ser graves, ya no son moderados, a diferencia del categoría 3, ¿sí? Nada más que está funcional, que sus síntomas tienden a ser leves o moderados. Ahí hablamos de los TDAH, hablamos de una parte de distimia, hablamos de una cuestión de enuresis, encopresis, problema de control de impulsos. Todo eso lo podemos encajar en una categoría funcional. Cuando ya hay una situación más importante que ya está rasgando hacia un cuadro en donde ya vamos a requerir la parte psiquiátrica, el medicamento, entonces, y que ya definitivamente está perdiendo muchas de sus funciones yoicas, lo ponemos en una categoría 3 de bajo nivel. La categoría 4 es un trastorno grave, trastorno mental grave. Ahí hablamos de la parte psicótica, esquizofrénica, ¿sí? Un borderline, ahí encaja dentro de esa categoría. Y la categoría 5 es un cuadro meramente orgánico. Hablamos de un trastorno en el neurodesarrollo, hablamos de un TEA, hablamos de un TDAH también, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con organicidad se pone dentro de la categoría 5. Ahora también puede haber una combinación entre la categoría 3 y la categoría 5. Hablamos, por ejemplo, del TDAH, en donde el TDAH tiene matices genéticos y orgánicos y también tiene matices emocionales. Entonces, el TDAH encaja en categoría 3 y 5 de Anna Freud. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Y de ahí nos brincamos a lo que viene siendo el DSM-5. En el DSM-5, en base a los síntomas, vamos a buscar lo que vienen siendo sus categorías, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes percibieron en Caroline, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes consideran que pudiera tener esta chica? Vamos a ver. ¿Podría presentar un TDAH? ¿Pudiera presentar un TDAH? Uh-huh. ¿Por qué motivo, Leslie? Porque tiene falta de atención en la escuela. La mamá solo dice que con el celular y todo eso es donde sí pone atención, pero pues también son estímulos muy distintos. Las calificaciones y el desinterés por asistir a la escuela también. Y el que siempre necesitaba una maestra de apoyo, pero no se le ha dado. O sea, y la mamá la llevó como unas sesiones, pero pues como no podía pagarlas, pues no vio como que un resultado al final. Ok, podemos hipotetizar un TDAH, ¿sí? Pero como no tenemos pruebas que nos lo avalen, no lo podemos poner como un TDAH. Entonces lo pondríamos más como un trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Y por eso dentro de nuestras recomendaciones va la indicación a pruebas y posterior a pruebas valorar con neurología un posible TDAH, ¿sí? Entonces, ahí ya está uno de los puntos. Muy bien, Leslie. ¿Qué otro diagnóstico pudiera encajar en Caroline? A ver. ¿Podría tener algún tipo de trauma por la violencia que existe en su casa? Por la violencia. Y también por el tocamiento que tuvo. ¿Cómo lo pondríamos, Leslie?
¿Trastorno por estrés postraumático? Sí, podría ser algo así. Es que apenas ando como que checando la lista en el libro. Entonces, ¿Qué otra cosa? A ver, déjenme saco mi DSM-5. también no del insomnio. ¿Trastornos del sueño? Ajá, trastornos del sueño porque nada más duerme como 4 o 5 horas al día. Maestra, perdón, ¿podría ser trastornos depresivos también por lo que pasa, los tocamientos y todo ese Así es. rollo? Trastorno depresivo persistente, que viene siendo la distimia en ellos. Ay, ¿dónde están? Distimia. ¿Qué más? No sé si podría entrar también por ejemplo, un trastorno de bipolaridad por lo que leí. Es como que de repente, como que cambia mucho o sea, como es, no sé si puede entrar en ese apartado. No, porque en esta edad no se puede diagnosticar un trastorno de bipolaridad. Recuerda que todavía está aún yo en formación, Ah, ¿sí? ok. Y otra cosa importante, ¿hablamos de bipolaridad o de una cuestión de ser voluble? Porque la parte de ser voluble es parte de la adolescencia, es característica de la adolescencia, Luis. Ah, Recuerda, ok. Va. ¿sí? ¿Qué otra cosa? Maestra, cuando habla usted de voluble, significa una cuestión de que son como muy manipulables a esa edad o muy influenciables los niños. No, ¿O cambios cómo? en el estado de ánimo. Ah, ok. Ya, ya, ya. Estabilidad. O sea, por esa cuestión de que están todavía como buscando su identidad, todavía como que no saben cómo se sienten por lo hormonal y todo eso. Mm, sí, pero más por los estados de ánimo, Dania, porque de repente puede estar bien, de repente a la defensiva, de repente está triste, de repente está alegre, o sea, son cambios en su estado de ánimo que son normales dentro de este proceso de la adolescencia, que de repente Ok. están hables y luego de repente están riéndose por todo y luego de repente están bien a la defensiva. Entonces, a esa parte de ser voluble me refiero, que es muchas de las veces se les dice bipolaridad, pero no es bipolaridad, es una persona voluble, ¿sí? La bipolaridad tiene que ver con otras cosas y causas y es un trastorno mental grave, ¿sí? En este caso son características propias de la adolescencia. ¿Qué Mis, otra cosa? A ver. bueno, no sé exactamente, me resonó un poco como si tuviera algún leve o no sé, trastorno en la alimentación porque come cosas muy específicas y digo, lo del vómito se me hace más que va por la ansiedad generalizada que le da ir a la escuela, ¿no? O sea, no creo que sea bulimia, pero sí come como que, o sea, comer arroz y comer huevo con chorizo nada más, como que no creo que le esté dando una buena nutrición, ¿no? Sí, que sabemos que estas etapas, como bien lo mencionas, Tania, de comer ciertas comidas en específico, por ejemplo, se da a los 3, 4 años, a los 5, máximo a los 6, que los niños te dicen, quiero nada más huevito, o quiero puras salchichas, o quiero puros nuggets, ¿sí? Entonces, todo el tiempo se la pasan comiendo lo mismo, pero es una temporada y después se salta y continúan, ¿sí? Pero en el caso de ella es como una parte regresiva. Sí, te das cuenta, porque para esta edad, pues sí está bien, consumen un poquito más de chatarra, pero comen. Y en el caso de ella es específicamente nada más ciertos alimentos, ¿sí? Entonces ahí yo lo mandaría principalmente a pediatría para que me le revisara, que me le hiciera un perfil bioquímico, ¿sí? Hemático,
para revisar también si no trae anemia, para saber si no trae por ahí alguna descompensación por la alimentación que está llevando. Y luego ya en base a eso, entonces ahora sí, trabajar esta parte que tiene que ver con ese diagnóstico. Pero antes de, lo tengo que descartar. No lo puedo poner como tal, pero sí dentro de mis, la parte en la que yo voy a dar mis recomendaciones, puedo poner valoración pediátrica y el motivo por el cual quiero que la vean. Ok, de hecho sí denota mucha como, pues bueno, a mí me pareció cuando estaba leyendo el perfil que por un momento se me olvidaba su edad, denotaba mucha como algo muy infantil, o sea, mucha regresión a una persona muy infantil, el comentario de las papas que le dan tristeza a las papas, Así. la situación de que la comida, que no le caiga saliva, o sea, yo me acuerdo que eran cosas que, por decir un primito, de hecho con TDAH, él decía, no toquen mi comida, no se acerquen a mi comida, pero cuando estaba chiquito, y sí decía eso de la saliva, él creía que le iban a escupir a su comida, o sea, está muy relacionado, pero sí me pareció muy infantilizada o sea, como su manera de ser, y luego ya veía la edad y yo, ay, no es cierto, ya está en secundaria, o sea, ya, o sea, como que sí, De sí. hecho, yo ahorita tuve la oportunidad de verla, llegué de la universidad, llegué para acá, y le tenía que entregar las hojas de la devolución de resultado a mi alumno. Y me dice la secretaria, la de recepción, me dice, Lick, ¿viene con usted? Y le dije yo, no viene conmigo. Entonces me dice, le digo, ¿quién es? Entonces me enseña el tarjetón y ahí venía el nombre de mi alumno. Entonces volteo, le digo, ¿quiénes son? Y me dice, es la señora y la niña. Y la niña se ve más chiquita para su edad. Parece de 10 años, ¿sí? No parece de 12. Se ve todavía con su desarrollo, no se ve muy desarrollada, pero sí sus actitudes hacen que se vea más pequeña, ¿sí? Estaba jugando en su celular, pero estaba jugando con un jueguito de ponis. Entonces dices tú, bueno, está bien, pero para esa edad generalmente están viendo, pues más, digo, ahorita ya desde más pequeñitos ven más TikTok y ese tipo de cosas, o ven otro tipo de series, y ella estaba jugando un jueguito de ponis. Les digo porque tengo que pasar por la recepción y paso detrás de las sillas en donde están ellas para venir a mi consultorio. Y sí, o sea, se ve mucho más pequeña. Cuando Sotelo me hablaba de ella, yo me la imaginaba grande, o sea, alta. Y no, está más pequeñita que yo soy chaparrita, entonces ella se ve más pequeñita que yo y se ve así exquisita. Se ve más pequeña que la edad que tiene cronológicamente hablando, ¿sí? Entonces sí hay necesidad de pasarla con el pediatra. Muy buena observación, Tania. ¿Okay? Y también, ¿cómo se dice? Bueno, también noté que ella tiene un temor, o no sé si ya entra dentro de lo que dijimos, pero al abandono, porque sueña a su mamá muerta, o sea, ya después ella como que lo compensa diciendo que todos se van a morir y que no le tiene miedo a la muerte, pero ella le da miedo a ese sueño porque lo mencionan como algo que le da temor. O sea, ella siente que en algún punto su mamá pues se va a ir y le da miedo, ¿no? Ahí también tiene mucho, Maestra, perdón, ¿sí? perdón, maestra, no, adelante usted. No, ya se me fue Londra, adelante. Bueno, discúlpeme, es que a lo que estaba diciendo Tania, ahorita que estaba leyendo el DSM-5, puede ser como trastorno de ansiedad por separación, porque incluyen las mismas pesadillas repetidas sobre el tema de la separación, aunado a, dice, quejas repetidas de síntomas físicos, y se puede incluir dolor de estómago, náuseas y vómitos. Dice que es cuando se produce o se prevé la separación de las figuras de mayor apego. Y pues pasaba cuando ella estaba en la secundaria, incluso desde cuarto grado, a lo mejor cuando la iban a dejar a la escuela. Ok, dame chancita nada más de sacar mi DSM para hablar de los especificadores. Dame un minutito. Ok. No sé si lo traían quesos. Ya regresé. Cuando hablamos de ansiedad por separación, Alondra,
tenemos que ver sus especificadores. Se habla de ansiedad generalizada debido a que hay muchos factores que le pueden estar ocasionando este temor. La ansiedad de separación en sí tiene mucho que ver cuando el sujeto, el individuo que tú estés observando o que estás analizando, no puede despegarse de su primer objeto, en este caso de la mamá, de quien te lo lleva. Son personas que no pueden dejar de ver a la figura materna o paterna, ¿sí?, con la que estén apegados. Entonces, ni siquiera son capaces de entrar contigo solos al consultorio. Tienen que entrar con la mamá o el papá en su defecto, tienen que estar prácticamente con un pie adentro del consultorio y el otro pie afuera, porque no los puedo tener adentro conmigo. No permiten que cierres la puerta, ¿sí? Desde que llegan son personas súper apegadas y dependientes. Y ante cualquier situación o miedo, temor a que el objeto desaparezca, es un llanto incontenible, ¿sí? Empiezan a vomitar, se empiezan a poner morados, se privan de lo que viene siendo el oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es una ansiedad por separación. Una ansiedad generalizada incluye toda esta parte que me mencionabas ahorita, en donde sí está ansioso y puede manifestar otras cosas, pero se puede despegar del objeto. La ansiedad de separación, hablamos de que es un temor muy arcaico, temor a perder el objeto. Y peor aún, si no está el objeto, tienen temor a la aniquilación, a dejar de existir. ¿Ok? Aunque se incluya eso que tenga lo de los sueños, lo de las pesadillas. Ya me voy para ahí. Sí, es ansiedad generalizada. A ver. 190, ya estoy casi llegando. Aquí está. Trastornos de ansiedad. Vamos a ver trastornos de ansiedad por separación y nos vienen hablando de criterios diagnósticos. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel del desarrollo del individuo, concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, ¿sí? Ya desde ahí no cumple con ese criterio, porque ella no tiene temor a separarse del objeto. Ella puede subir hasta el tercer piso con Sotelo y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, el temor a la separación es cuando el sujeto no puede separarse ni un minuto de su objeto primario, ¿sí? Del sujeto con el que tiene ese apego. No puede, definitivamente no, nada, ¿ok? Una ansiedad generalizada, ahí sí encaja en muchos ámbitos e inclusive en un cuadro depresivo, en el TDAH, en muchos trastornos hay ansiedad, ¿sí? Pero cuando no encaja en los otros propiamente, se pone como ansiedad generalizada. ¿Ok? ¿Claro? Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Luis, perdóname, te dejé con la mano levantada. No se preocupe, maestra. Es que iba a decir trastorno por estrés postraumático, pero después ya vi que lo habían puesto. Por eso bajé la mano. Muy bien. Pero no. Muy bien. Sí, Entonces llevamos ansiedad generalizada, estrés postraumático, trastornos del sueño, depresivo persistente. ¿Qué otra cosa? ¿Me falta alguno? Maestra, ¿y aquí no iría un trastorno de evitación o restricción de la ingesta de alimentos? Ajá, apenas iba a decir eso, sí, de los alimentos, que ya había hecho Tania. Sí. Es algo que ahorita comentábamos con Tania por la cuestión que Tania comentaba de trastornos de alimentación, pero necesitaríamos descartarlo con pediatría. Entonces lo pondría dentro de mis recomendaciones, valoración pediátrica con la finalidad de cotejar
descartar o corroborar algún problema alimenticio, ya que su régimen es muy estricto y solamente consume tal, tal y tal cosa, ¿sí? Entonces ya el pediatra viendo esto te va a mandar a hacer perfil bioquímico, hemático, algún otro tipo de estudio para él corroborar o comprobar, ¿sí? Primero que nada, que orgánicamente esté bien, que no traiga anemia, que su peso y su talla sean las adecuadas para su edad. Y luego después algún problema alimenticio, algún trastorno, ¿sí? Dígase bulimia, dígase anorexia, atracones, pica, ¿sí? Pero una vez que ya me lo descarte, la parte médica, ¿ok? Ahí Sí. sí, ya lo pondría. Dime, Eh, Tania. También en las recomendaciones se pondría que se haga un análisis como tipo para dislexia o algún problema pues de ese tipo, porque se menciona muy seguido que se come letras y que cambia las letras también, sobre todo la B y la D, que es muy notorio en la dislexia, ¿no? De cuando, entonces, eso también se pone como recomendación. Se pone dentro de las pruebas psicométricas, donde tú pones valoración psicométrica, tú pones ahí, descartar posible dislexia, disgrafia, dislalia, tú lo pones, ¿sí? Pero va dentro de la parte cognitiva, que tiene que ver con la parte de la evaluación psicométrica. Y si no, pones, si hay alguna otra cuestión, por ejemplo, de lenguaje, vamos a suponer, ponemos ahí valoración neuropsicológica para que se le aplique el ENI, en donde ese nos abarca muchas más áreas, ¿sí? Y ahí nos pueden sacar múltiples debilidades o fortalezas que el chico o la chica traiga y sobre las cuales se va a tener que trabajar, ¿ok? Pero sí se ponen recomendaciones, ¿ok? Otra cosa, ¿cuál de todos es el más importante? Se tienen que poner en orden. El postraumático, pienso, no sé. Por los tocamientos, Sí. ¿ok? Y también por todo lo que veía, ¿no, maestra? O sea, Por- de la relación del papá con la Porque, mamá. y aparte todavía lo vive, Alondra. O sea, el papá, el padrastro, mejor dicho, sigue siendo agresivo, sigue siendo muy violento, física, verbal, psicológica y de todas maneras, ¿sí? Entonces, este pudiera ser nuestro punto número 1, lo voy a poner entre paréntesis. Ahí. Ay, bueno, ahí. Ese sería el 1. Ahora, también dentro de lo que viene siendo el DSM-5, en donde les había comentado que venían otros trastornos que también son objeto de estudio, ahí viene, por ejemplo, lo que yo les puse ahorita, los problemas de relación entre padres e hijos, pero por ahí viene, por ejemplo, niño afectado por una relación parental conflictiva, relación conflictiva con el cónyuge o pareja, ruptura familiar por separación o divorcio, nivel elevado de emoción expresada en la familia. ¿Cuál de todos pudiéramos encajar ahí? Después ya viene maltrato y negligencia, que eso ya no, bueno, maltrato físico no hay hacia ella. ¿Negligencia infantil hay? Pregunta. ¿Cómo lo tomaríamos como negligencia? O sea, no creo que la haya. Negligencia es cuando no tiene ahora sí que acceso a ningún tipo de red, Leslie, o ponen las vacunas, o que no está escolarizado, o que lo dejan abandonado, sin Ya. alimento. No, ¿Sí? sí, pues sí, cumple con todo, o sea, no, ¿Eh? o sea, tiene las vacunas y va a la escuela. Entonces sería principalmente afectado por relación parental conflictiva Sí, o nivel elevado de emoción expresada en la familia. por la relación de los padres. Ok, entonces ahí entraría niño afectado por
una relación parental conflictiva. ¿Ok? Ahora sí, nos regresamos. El trastorno por estrés es el número 1. ¿Cuál seguiría? La distimia, trastornos de sueño, ansiedad generalizada. Yo creo que después, yo pondría el trastorno depresivo o el trastorno de ansiedad generalizada. Ay, Dios. Este sería el número 2. Maestra, una pregunta. ¿El trastorno negativista desafiante es cuando el niño todo el tiempo desafía todo lo que dices? O sea, que no le puedes decir nada, o si existe de que, por decir, como en ella, que cualquier orden que le dan se enoja y dice que no lo quiere hacer? Pero no sé, tipo, si entra en el caso de ella. No, un negativista es una persona que es muy disruptivo, ¿sí? Es disruptivo en todo sentido, incluso desde que llega. En una ocasión tuvimos un paciente así, venía con una de mis compañeras y yo venía de la tienda, fui al Seven y venía. Y desde que estaba afuera, estaba el niño agarrado de los protectores y con los pies así, parados en la pared, y no voy a entrar, le gritaba a la mamá. Entonces la mamá lo quería zafar y volteó y le pegó, o sea, le pegó en la cara. Entonces tuvo que salir el guardia, al guardia lo pateó, lo escupió, se quejó de todo y dijo que cuando él saliera iba a venir a quemar el instituto. O sea, es un niño que definitivamente no, es demasiado el impulso agresivo que no le permite ni siquiera que alguien lo pueda tranquilizar. Él no se lo permite, ¿sí? No escucha, o sea, se ciega totalmente por ese enojo que él trae. Inclusive tuvo que salir la Paido y le comentó a la señora que era importante que se lo llevara al HU para que lo canalizaran. ¿Por qué? Porque era un niño que necesitaba el medicamento, ¿sí? Entonces, es un niño que definitivamente nunca se queda, ni siquiera puede entrar. Y desde que llega te destruye todo, te insulta, te devalúa, hace de todo. Eso es un trastorno disruptivo, es un trastorno negativista, ¿sí? Siempre te das la contra, es un niño que no tiene definitivamente un control de impulso adecuado. ¿Ok? Entonces, en el caso de ella, aunque sí había esta renuencia a no hacer las cosas, no quiero estudiar, que también es esta parte también dentro del proceso de adolescencia, dar la contra a todos los adultos. Entonces es como, obviamente hay un daño al self de manera directa e indirecta, porque pues no estás estudiando y vas a bajar de calificaciones, pero es parte también de ese proceso y se puede trabajar dentro de, también puede ser como una forma de defenderse, es un mecanismo defensivo, ¿sí? Entonces, no, como un control, bajo control de impulsos o un trastorno negativista o disruptivo, no entraría. ¿Ok? Muy bien, entonces lo dejé así. Este sería el número 6 y este sería el número 7. No porque sea menos importante, digo, se le tiene que dar, pero a los trastornos son los primeros los que se tienen que atender. Entonces, aquí ya nada más es ponerle lo que viene siendo su código. Vamos a revisar los códigos. Vámonos al trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Es trastorno por estrés postraumático en niños menores de 6 con síntomas disociativos con expresión retardada. Okay. Estado de ánimo deprimido, con ansiedad. Ok, aquí sí tenemos que ser bien explícitos. En trastorno por estrés
estrés postraumático se encuentra dentro de lo que son los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Y nos viene mencionando trastorno de apego reactivo, trastorno de relación social desinhibida, trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Ahí hay que especificar si es con síntomas disociativos o explosión retardada, el trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación, y ahí tenemos que especificar si hay estado de ánimo deprimido, con ansiedad, ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con alteración en la conducta. Otro que es con alteración mixta de las emociones y la conducta, sin especificar. Y otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado y el no especificado. ¿En dónde entra? A ver. ¿Lo podría repetir, mis Jorge? Claro que sí. Trastorno de apego reactivo, trastorno de relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Especificar si hay síntomas disociativos o expresión retardada, trastorno de estrés agudo, trastorno de adaptación, y ahí hay que especificar si es con estado de ánimo deprimido, con ansiedad, ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido, con alteración en la conducta, el otro que es con alteración mixta de las emociones y la conducta, el otro que es que sin especificar, otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado, y trastornos relacionados con traumas y factores de estrés no especificado. Y es que me suena un poco el de mixto, o sea, el de cambio en emociones y conducta. Con alteración mixta de las emociones y la Sí, conducta. así, ese. Me suena más a mí. A ver, los demás. A ver, Josué, Kelly, Dania. Maestra, una pregunta, porque yo estoy leyendo el libro. Todo va, lo que mencionó, es que no lo encuentro porque como que no está en negrita ni resaltado. Todo está dentro del apartado de trastorno de estrés postraumático, porque luego se brinca al de agudo. Ah, bueno. O sea, todo lo que mencionó está dentro del de trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Yo Está justo Porque dentro, luego también tenía esa duda. está dentro del apartado de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Yo lo estoy viendo desde el índice, ¿sí? ok. Sí, lo estoy viendo desde el índice. Viene trastornos del neurodesarrollo y luego viene trastorno de TDAH y luego esquizofrenia, y luego bipolaridad, después trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, los TOC, y después vienen los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. De ahí es de donde les saqué la lista de lo que les estoy leyendo. Miss, tengo una duda. A ver, Mariana. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que un trastorno depresivo se considere ya una distimia? O sea, ¿cuántos años o así tendría que perdurar? Una distimia es recurrente, Mariana, no tiene un periodo como tal, ¿sí? Son periodos cortos, pero durante un largo tiempo. Pero generalmente es después de los 6 meses, nosotros ya lo diagnosticamos. Ya, es que recuerdo que a mí me diagnosticaron con una distimia, entonces por eso me hizo ruido ahorita, o sea, como que tratar de, o sea, sí, de hacer como que, o sea, ver que, pues no calcular el tiempo, pero sí más o menos cuánto, o sea, hasta cuándo se considera, vaya. Sí, generalmente la mayoría de los trastornos del DCM nos lo marca con por un periodo de tiempo de 6 meses. En Ya, algunos casos, más de 3 meses, en otros son la mayoría de 6 meses hacia adelante. ya, claro.
Entonces quedaría con alteración mixta de emoción y conducta. Es que también ese y el de con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido también o sea, esos dos son los que a mí también me saltaron. Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Sí, de hecho a mí también, Miss. Pero ahí hablamos de trastorno de estrés agudo. Ah, no, acá abajo, ya está. Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Pero entran el trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación. Sí, a ver, no entiendo esa parte, Miss, porque dice trastorno de adaptación, o sea, dentro de esos dos tienes que especificar cuáles, ¿no? Así es. O sea, pero el trastorno bueno, ella es en adaptación, ¿no? En Trastorno de adaptación. trastorno de adaptación no sería, en este caso quitaríamos trastorno de estrés postraumático, pondríamos trastornos de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido. Creo, Miss, no estoy segura. Como no hay mucha información de los tocamientos, más sí de la violencia, ¿sí? Yo lo pondría con otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay en la parte de atrás, casi al final, en donde viene la parte de maltrato y negligencia, por ahí viene la parte de la violencia. Y hay un apartado en el que sí se menciona si hay golpes, si hay algún tipo de abuso, ¿sí? Maltrato. Maltrato psicológico confirmado, negligencia infantil sospechada, ¿sí? Entonces, y violencia. Violencia física por parte del cónyuge o pareja, que en este caso no hay, a ella no le pegan o sí le pegan. No lo mencionan. ¿A quién le No, ajá, ella no. pega? A la mamá. Ujú. A la mamá es a quien le pegan. Pero ella vive todo ese maltrato a nivel psicológico, ¿sí? Entonces, como no hay un índice de tocamiento en sí, porque no está la información completa, yo lo marcaría como otro, digo, como, ay, sí, como trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado o otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado. Sí hay estrés especificado porque sabe qué es lo que le está ocasionando esta, pues ahora sí que se mezclan las partes cognitivas, porque debido a que está concentrada en esta parte que tiene que ver con la violencia, no se concentra en la parte académica, entonces se merman muchas de las funciones del yo por estar concentrada en esta parte que tiene que ver con la violencia que vive en casa. Ahí está un factor de estrés que ocasiona la merma en la parte académica. Y otro trastorno relacionado con trauma. Entonces, como un comentario. Entonces, no podemos poner como abuso porque no tenemos el dato concreto. Entonces, yo lo pondría más como otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés específico. ¿Sí? Ahí yo lo pondría en especificadores. ¿Sí? Dejaría ese y pondría el código, que es el 309.89 y es F43.8. En especificadores, ahí pondría trastorno relacionado
con traumas y factores de estrés especificado. ¿Ok? Y así se van buscando cada uno de ellos para ponerle lo que vienen siendo sus códigos. Ansiedad generalizada es el 300.02, es el F41.1. Trastornos de sueño, distimia, todo se va poniendo su código. A ver, encuentro el de distimia. Neurocognitivos, personalidad, sustancias, excreción, sueño, disfunción, ansiedad, depresivos, trastorno de regulación, depresivo, 300.4. Y ese es F34.1. Aquí también tenemos que especificar en remisión parcial, de inicio temprano, gravedad moderada. ¿Ok? ¿Ok? Y si el trastorno del sueño es trastorno de insomnio, es el que tiene ella. A ver, ¿qué dice ahí? Es que dice, bueno, estoy en el índice también. Primero pide especificar del sueño vigilia en los casos indicados, si es episódico, persistente, recurrente, si es agudo, subagudo, persistente, leve, moderado, grave. Pero luego abajo está el trastorno de insomnio y hay que especificar si es con trastorno mental con recurrente no relacionado con el sueño, con otra afección médica o con otro trastorno del sueño. Entonces no sé cómo especificar ese del sueño. Vamos a ver los del sueño. Neurodesarrollo, atención, esquizofrenia, bipolar, depresivo, ansiedad, disociativo, traumas somáticos, alimentaria, excreción, sueño vigilia. Los siguientes especificadores se aplican a los trastornos de sueño y vigilia en casos indicados. Especificar si episódico, persistente o recurrente, si es agudo, subagudo o persistente, y especificar la gravedad actual, leve, moderado o grave. Hay que revisar si es trastorno de insomnio, trastorno por hipersomnia, narcolepsia, narcolepsia sin cataplegia, con cataplegia, ataxia, narcolepsia, apnea, hipopnea, ¿qué más? Respiración de chain stocks, apnea central de sueño por consumo concurrente de opiáceos, hipoventilación idiopática, alveolar. En este caso
Tipo de fase de sueños, tipo de sueño, vigilia irregular. ¿Cuántas horas duerme? Como 4. 4 horas. Entonces sería el tipo sueño, vigilia irregular. En el trastorno del sueño. Porque con insomnio tenemos que especificar si hay un trastorno mental. No hay trastorno mental en ella, ¿sí? ¿Hay otra afección médica concurrente? ¿Otro trastorno del sueño? Que traiga narcolepsia o que traiga apnea o que traiga ataxia. No nos lo mencionan, ¿sí? Entonces sería más que nada un trastorno del sueño, ¿sí? Vigilia irregular. ¿Ok? Alondra. Y sobre todo porque es o sea, ella lo decide, ¿no? O sea, no es algo como que se lo esté causando, como decía ahí arriba, de que alguna otra afección, sí, o sea, ella está, digo, obviamente por todo lo que vive, no es que sea nada más de porque sí, pero ella está eligiendo quedarse despierta jugando, igual y para evitar o para poder olvidar otras cosas, ¿verdad? En su momento, lo que vive día a día, tal vez. Que si lo vemos así, Tania, nos podemos dar cuenta de que esta parte del sueño vigilia, más aparte la parte que tiene que ver con el trastorno por estrés postraumático, forman parte también de la ansiedad generalizada, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros ponemos trastorno de ansiedad generalizada, englobamos muchos otros trastornos, ¿sí? En los cuales cuando ya ponemos nuestras recomendaciones, ahí ponemos, por ejemplo, esta niña va a largo plazo. ¿Por qué va a largo plazo? Principalmente por la parte sexual. Otra, necesita un constante acompañamiento. Necesitamos fortalecer el yo. Necesitamos ayudar a salirle de esos duelos que son propios de la adolescencia. A también empoderar por medio de orientaciones a la figura materna para que le pueda crear redes de apoyo que le puedan servir de contención tanto a ella como a la chica, ¿sí? Entonces ahí vamos a trabajar prácticamente la cuestión del autoconcepto. Ella se va a dar valía, se incrementa su autoestima, se fortalece el yo. Trabajamos estos duelos que tienen que ver con la parte del adolescente. Tenemos que trabajar también dentro del tratamiento a largo plazo el empoderamiento de la madre. Tenemos que trabajar esta parte que tiene que ver con la alimentación y el sueño, que son necesidades básicas al final del día, ¿sí? Y que tienen que ver también con ese autoconcepto, con esa autoestima y con la parte de la seguridad que se le va a ir creando por medio de fortalecer el yo. El terapeuta va a ser base, ¿sí? Durante las primeras etapas del tratamiento porque va a ser el yo auxiliar de esta niña. Y a la madre se le tiene que mandar a tratamiento a largo plazo también para que ella se fortalezca, tome decisiones y se empiecen a crear redes de apoyo, como bien les decía, en beneficio de ellas dos, porque ellas dos son la familia. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, cuando ella ya está en terapia, bueno, estamos presentando que ella tiene un recuerdo de un tocamiento, más no recuerda a quién, dónde, cuándo, por qué no. Cuando, o sea, me imagino que en algún punto existe la posibilidad de que se despierte ese recuerdo por completo, ¿no? Ya, pero eso ya va a ser cuando ella esté en terapia. Pero si el terapeuta no va a buscar despertar ese recuerdo, o sí. O sea, es más que conforme la terapia vaya sucediendo, es muy probable que suceda, pero no tiene que suceder. No, si ella lo saca, se abre. Recordemos que el paciente es el que nos marca el timing para que nosotros podamos hablar, preguntar, sondear, saber qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué voy a hacer esa pregunta. Pero el paciente te va abriendo el camino a su inconsciente
y tú vas tomando los rubros importantes para poder ayudarle a manejarlos. Pero no es de que él vaya a abrir el tema, no. Si la niña lo abre, lo tenemos que empezar a trabajar. Pero si la niña no lo abre, se queda en donde está. Porque a lo mejor fue nada más un recuerdo, a lo mejor sí fue algo que a lo mejor ella observó, a lo mejor no fue propiamente que le haya pasado, no sabemos, ¿sí? Pero la misma paciente te lo va sacando, vas desmenuzando cada uno de los síntomas y ahí es donde ya, si lo saca, lo trabajas. Si no lo saca, ahí se queda, hasta el momento en el que ella pida o solicite hablar de esto. ¿Ok? ¿Ok? Y así quedaría nuestra devolución de resultados. Eso es lo que entregaríamos a esta chica. Un largo plazo, psicoanalíticamente hablando, familia, en este caso enfocada en la madre, ¿sí? La evaluación psicométrica, primero para la parte de la maduración, el coeficiente intelectual y lo que tiene que ver con descartar alguna posible dislexia. La valoración pediátrica para descartar algún problema a nivel alimenticio, ¿sí? Entonces, esos serían nuestros indicadores. Ya si dentro de los psicométricos se saca que necesita o sale positiva la parte de la dislexia, entonces se manda con un psicopedagogo para que trabaje esta área y también refuerce las áreas de oportunidad que se encontraron débiles dentro de lo que viene siendo el área de inteligencia. ¿Ok? Y en la pediatría, pues vamos a checar si hay problemas de alimentación y si es así, entonces se le da un plan también alimenticio para que la chica pueda fortalecerse en este aspecto a nivel orgánico. ¿Ok? Y mientras tanto, pues nosotros dentro de lo emocional, pues como les mencionaba ahorita, es el fortalecimiento y empoderamiento de la madre y del yo de la niña. ¿Ok? Y así quedarían nuestros puntos finales de este perfil. ¿Ok? Dudas, preguntas. ¿Todo bien? Cuando tienen que ir las dos a la terapia, por ejemplo, pues se les pide que asistan las dos al mismo tiempo y cada una, o sea, obviamente me imagino que tiene que llevarlo personas diferentes, ¿no? O sea, no puede llevar una misma persona o si lleva a la misma persona a las dos. No. Cuando, por ejemplo, en este caso que es familia y es la niña, una persona lleva a la niña y otra persona lleva a la señora, porque si no se contamina la información, Tania. ¿Sí? Si fuera nada más familia, sí, la persona los ve a las dos o a los tres o a los cinco que son, pero si está recomendado largo plazo para Caroline y familia para la señora, se tiene que llevar por diferente terapeuta. ¿Ok? Sí, de hecho, porque, bueno, a mí me pasó que íbamos con una psicóloga y nunca nos dijo de que no pueden venir. Íbamos mi mamá, mi hermana y yo, imagínense. Y nunca nos dijo de que, oigan, pues no puedo atender a todas. O viene una, y a la otra la refiero con otras dos personas, ¿no? Y contaminó demasiado, o sea, nos contaminó a nosotras en el sentido de, yo le decía, es que yo siento que mi mamá se refleja mucho en mí y por eso se enoja tanto conmigo. Y nada más le hacía a ella de que, sí, pero o sea, sentía en el sentido de tu mamá me lo dijo. Entonces yo me enojé mucho y un día salí de terapia porque ella de hecho me dijo de que como que mi mamá pues sí tenía muchos problemas conmigo, o sea, me lo dijo verbalmente, ¿no? Pero era algo que mi mamá le había dicho. Entonces yo salí llorando y le hablé a mi papá de que pues mi mamá me odia y no sé qué. Y me dice, claro que no, o sea, está súper mal. Y yo, es que vamos con una psicóloga, bla, bla, bla. Y me dice, oye, espérate, no las puede llevar a las tres juntas, está súper mal esto. Y pues a partir de ese día dejamos de ir todas porque nos dimos cuenta de lo mal que nos estaba haciendo en lugar de ayudar. Así es. No, eso no se hace, Tania. Tenemos que, vuelvo a lo mismo que hemos hablado en estos tiempos.
por economía yo no me puedo quedar con menos con familiares. Una cosa es que yo haya terminado con un hermanito, lo di de alta y al año me traen al otro hermanito. Ah, perfecto, ya pasó un año y aparte pues ya no veo al otro, ¿sí? Entonces puedo tomarlo en tratamiento, pero como que yo te lleve a ti, lleve a tu hermana, a tu primo, a tu hermano, o sea, no puedo hacer eso. Tomo a uno, nada más. Y si veo que es una cuestión en la que yo veo que hay muchos ciclos, los puedo tomar en familia. Y de ahí les puedo decir, ¿saben qué? Van a requerir terapia individual, ¿sí? Una vez que terminemos la terapia de familia, o de una vez pueden llevar cada quien su terapia individual. Vienen a familia y van a terapia individual, no sé, uno o dos de los integrantes, mamá y papá a lo mejor, ¿sí? O los papás se quedan y mandan a los hijos a otro lugar. Eso sí es válido, pero de que yo los tome así, no se puede, no se debe, ¿sí? No se debe de hacer, ¿ok? Ok, Miss. Pues bueno, el día lunes es asueto, el día lunes no nos vemos, los voy a dejar descansar. Nos vamos a ver hasta el miércoles si Dios quiere. Ahorita les digo qué es lo que vamos a leer para ese día y pues prácticamente ya estamos ya casi en nuestra recta final del tetra. Entonces, pues, si hay dudas, si hay preguntas, vayan empezando a sacarles sobre estos últimos puntos, sobre todo de SM5, que es una de las cosas importantes, ¿sí? Porque a partir de aquí es donde nosotros vamos a hacer ya nuestro perfil final, ¿sí? Junto con el DCM y nuestras recomendaciones. Y en ese examen sí se entrega todo el formato completito, desde la ficha de identificación hasta las recomendaciones. ¿Ok? Pues bueno. Entonces nos vemos si Dios quiere hasta el próximo miércoles. Descansen, que tengan buen fin. Aprovechen el puente, ¿sí? Y nos vemos si Dios quiere el miércoles. Muchas gracias, Miss. No, de nada. Gracias. Ustedes Muchas gracias, maestra. cuídense. Nos vemos el miércoles. Bye bye, nos vemos, Virgilio. Bonito fin de semana. Igualmente.